que se les aparecen los de la Hermandad Blanca, que ahora lo veo así. Qué bueno que no se nos aparecieron, porque se te aparecen cuando estás en peligro. Se te aparecen cuando necesitas de verdad ayuda, y no a todas las personas. Hay unas historias macabras de gente que cuando van a buscarlos ya solamente están los tenis, pensando en irme hacia el oscurito. Sí. Ajá. Y de repente una de las dunas se prendió y se apagó. No. Porque un extraterrestre que viene de otro planeta iluminaría una duna desde abajo. ¿Para qué? Es como, creo que están allá abajo. Okay. Eso creo. Considero que parte de la evolución de la especie humana es que demos el paso para que ese contacto ocurra. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Encuentros Extraordinarios. Déjenme decirles que hoy tenemos una entrevista muy importante, una entrevista con un querido amigo que es Fepo, de Podcast Paranormal. Y con él hoy vamos a conversar porque hace un tiempo, hace unas semanas, lo invitamos a la Zona del Silencio. A su vez, él invitó a su comunidad. Todos nos fuimos a la Zona del Silencio. Y lo que nosotros le habíamos dicho, lo que nosotros, tanto Lourdes Gómez como un servidor, le habíamos comentado de avistamiento, las leyendas, los aparecidos vestidos de blanco, en fin, muchas anomalías en esta parte de la República Mexicana, que es la Zona del Silencio por el lado de Coahuila, pues cuando te lo platican uno, lo puedes creer o no, pero ya cuando estás en el lugar, ya cuando lo vives, la historia cambia. Así que quédese, porque hoy Fepo nos cuenta su experiencia en la Zona del Silencio. ¿Cómo estás, Fepo? Un gusto saludarte. Muy bien, amigo. Muy bien, muy contento. Gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, a ver, Fepo, antes de que tú fueras a la Zona del Silencio, desde luego que grabamos 2 o 3 capítulos sobre la zona. Sí. De todas las historias, los avistamientos. ¿Tú lo creías? La verdad. Sí. O sea, sí lo creía, pero no del todo. O sea, hay como que siempre uno considera que hay una exageración entre la forma de lo vivido, de lo experimentado, a lo contado, ¿no? Claro. Siempre considero que hay una exageración. Incluso a veces, en lugar de exagerarlo, uno disminuye las cosas. No pensé que fuera tan efervescente. Yo creo que esa es la palabra. O sea, como que esperaba que a lo mejor íbamos a ver un ovni un día. Y ya. Eso pensé que iba a pasar. Y de hecho estaba muy nervioso porque como eran 2 fechas, sí, yo pensaba, ¿qué pasa si en una fecha no pasa nada? Así, ¿qué le digo a la gente, no? O sea, pues no será como culpa nuestra que no aparezcan ovnis, pero ¿qué hace uno cuando no pasa nada? Cuando no hay nada de nada, ¿no? Y fue extraordinario que básicamente todos los días, menos el día que hubo una tormenta de arena, pero básicamente todos los días pues hubo encuentros. Claro. ¿Qué fue lo que más te llamó de ese campamento? Porque fueron 2 fines de semana. En el primero fue lo de la tormenta de arena, que se pone muy feo el asunto, pero no pasa nada porque no hay árboles, no hay anuncios, no te puede caer más que arenilla, nada más. En la primera semana, cuando llegaste, cuando viste las condiciones de la zona, cuando viste toda la dinámica, ¿qué pensaste, Fepo? Pues yo creo que eso es una parte muy interesante. Es como un lugar que está como diseñado para de verdad enfrentarte a la investigación real. O sea, yo sé que te dicen, es que es un desierto, es que están las dunas, es que no hay señal, tienes que llevar electrolitos, porque si solo tomas agua, pues te deshidratas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero como que no entra en tu cabeza porque estás acostumbrado al viaje donde llegas a un hotel y pides room service, ¿no? Estás acostumbrado a eso. Y de repente enfrentarte al desierto es como que todo en la naturaleza está tratando de expulsarte del lugar, pero tú decides quedarte porque de repente llega la noche y dices, wow, o sea, me la estoy pasando bien raro, ¿sabes? Y salen los ovnis y empiezan a aparecer uno y otro. Y cada momento en el que están ahí y están haciendo estos movimientos imposibles, te recuerda por qué estás en ese lugar. O sea, que realmente estás yendo por esa experiencia que es alucinante y pareciera como una experiencia imposible, ¿no? Porque acudes a un lugar donde sabes
que probablemente va a ocurrir algo extraordinario. Y eso no es como un lugar en el que tú puedas acudir de forma turística, decir, me voy a quedar en este hotel y seguramente cuando salga voy a ver un kaiju, ¿no? O no sé, unos duendes. O sea, la probabilidad es mínima de que eso ocurra, y en este lugar, repito, no pensé que fuera a ocurrir de esa manera, pero pues sí, era muy extraordinario. Y otra cosa, yo sí soy bien, yo digo que uno como investigador tiene que meterse esas cosas, ¿no? Y de repente te caes, te tropiezas, abres brujería, te salpica la cara y pasan muchas cosas. Pero el desierto es duro. Eso sí. Claro, y hay que tenerle respeto. Muchísimo. Claro, mira, yo siempre he dicho, muchas personas hablan de la zona del silencio. Muchas personas han escrito cosas de la zona del silencio. Pero son pocos los que han estado ahí. Claro. Y ya lo viviste. Ya viste que las condiciones no son sencillas. Si vas preparado, bueno, no pasa nada. Pero si no, ¿a dónde va a quedar la gente que de repente se aventura sin conocer, sin llevar los guías, sin llevar suficiente alimento, agua y gasolina? Imagínate. Pues es que yo creo que en esa parte uno también debiera de estar como consciente de que a veces este tipo de lugares creo que están de esa manera naturalmente, geográficamente, y ocurren estos eventos extraordinarios porque es difícil que las personas puedan subsistir ahí. Entonces, la misma naturaleza evita que el ser humano construya un centro comercial y haga un mall, y entonces se pierde lo extraordinario. Por eso creo que es tan importante lugares como la zona del silencio. Como investigador, tú acudes a ese lugar y hay un campo gigantesco de estudio. Y no me refiero únicamente al tema de los ovnis, que de hecho me parece, digo, no sé qué opinión tengas, que lo que ahí se ve no proviene del espacio exterior. Que eso me parece... ¿Qué consideras entonces? ¿Qué sentiste tú? Pues es que es muy claro cuando los estás viendo que salen de detrás de la montaña, pero de abajo hacia arriba. Es súper obvio. Y entonces yo el primer día lo que pensaba es, debe de haber algo del otro lado. Debe de haber un aeropuerto, debe de haber una ciudad, debe de haber, no sé, hasta a lo mejor un lugar donde aterricen aviones de forma ilegal, ¿ya sabes? Clandestina, sí. Sí, te lo juro, porque era... A las 10 de la noche comienza, creo que dijeron esa hora, ¿no? A las 9 de la noche. Sí. Y durante todo el día, toda la tarde y la noche, no hay nada. O sea, más allá de las estrellas, no pasa pero ni un pájaro. Y de repente a las 9:30, 10 de la noche, es uno, se mueve raro, desaparece, otro, se mueve raro, desaparece, dos, se unen, hace uno más grande, se van, desaparecen, pero todos están saliendo de detrás de esa montaña. Al día siguiente, cuando fuimos a este lugar, que es donde están las pinturas rupestres, donde están estos geoglifos, etcétera, de repente como que te das cuenta que justo estás del otro lado de la montaña y no hay nada. Solamente está ¿cómo se llama? ¿Esta oquedad? La hondonada. La hondonada. Le llaman así la hondonada. Que es literalmente donde la tierra está pues abriéndose, ¿no? Tienen como un hueco. Así es. Y es súper profundo, te dicen que no vueles drones. Bueno, hay como mucho mito, ¿no? Alrededor. Así es. Porque la gente tiende a exagerar este tipo de cosas para que respetes la naturaleza y no te caigas. Pues y sí. tienen razón. No, porque la tierra se está desmoronando alrededor. Sí. Y si alguien se cae, para sacarlo va a ser el problema. Pero eso es lo que es súper extraordinario, ¿no? Que justo de ese lugar donde está esta hondonada, que es donde están ocurriendo otro tipo de fenómenos extraños, lo de los meteoritos, etcétera, te das cuenta de que hasta donde alcanza pues tu visión no hay nada. Y tú sabes que desde el punto en el que estás, lo único que está en medio de ti y el lugar de donde provienen estos objetos, no sé qué sean, pues es nada, es el desierto. Y no estás viendo que el objeto proviene del cielo, de la parte superior, sino que sale de la parte baja. Y la gente de ahí te comenta que son intraterrenos. Entonces, parece que es cierto. O sea, realmente estás como ante otro fenómeno distinto y es muy interesante. Claro, exactamente. Tú llegas, Fepo. ¿Te lo imaginabas así? ¿Que no había nada de nada? No. De hecho, hubo algo que cuando comentaron, de repente como que caí en el 20 de esto, ¿no? En el desierto, pues es el sol, ¿no? Durante el día. En la noche, digamos que ya tienes la parte de que baja la temperatura y se pone frío. Sí. Pero en el día, cuando de repente comentó Ross Cantú,
No, lo que pasa es que el arbusto más grande es como de 40 centímetros de altura. No hay en donde te puedas proteger del sol. Literal. O sea, dices, bendito Dios que me traje este sombrero de... de los grandes. De los grandes, porque si no, es que no hay donde protegerte del sol. Está la arena, estás viendo de repente un montón de fósiles. Es súper... No estás acostumbrado a ese tipo de naturaleza. No estás acostumbrado. Y ya verlo, te das cuenta de que no es como lo que ves en televisión, en los documentales, que no es como lo que te enseñan en los libros. De verdad, o sea, es arena, piedra, fósiles, plantas pequeñas, serpientes. O sea, es totalmente distinto. Es totalmente distinto y es muy hermoso. Claro. Es muy hermoso. Pero mira, lo bueno es de que te tocó que vieras esas anomalías, esas luces misteriosas, sí, porque te das cuenta de que el fenómeno es real. Claro. Que nadie lo está provocando, sino que es algo normal, natural de la zona que ha sido reportado en los 70s, en los 80s, y que llegamos al 2025 y nos damos cuenta que es el mismo fenómeno que se reportó en aquellas décadas. Sí, y además que tiene como un patrón, lo cual me parece muy interesante. Digo, están esas historias, ¿no? De estas personas que la Hermandad Blanca, que se supone que son como una especie de seres humanos, ¿no? Sí. Y que ellos están viviendo bajo tierra. No sé si estos objetos sean lo mismo que esta supuesta Hermandad Blanca, que es la que ayuda a las personas, pero hay un montón de historias como muy humanas que están incluidas en lo que es la zona del silencio, y estos fenómenos que ocurren de una manera como espontánea, que de verdad, o sea, no es que andes con una cámara todo el día grabando, esperando que ocurra, porque no sabes en qué momento va a pasar, y cuando ocurre, realmente es muy extraordinario. Yo, por ejemplo, decía, llegando, lo primero que hice fue revisar brújulas, y las brújulas te apuntan perfectamente normal hacia el norte, y yo dije, qué raro, siempre he escuchado que las brújulas aquí no funcionan, y en un momento, porque yo tenía la brújula en una pulserota, aquí, en un momento yo les dije, vamos a caminar, me estaban preguntando algo de brujería, y yo le dije, sí, bueno, es que esto específicamente tiene que ser hacia esta dirección. Me dijeron, ¿por qué? Y les estaba explicando, y saqué la brújula para decirles, este es el nacimiento del sol, y cuando la saqué, la brújula hacía así, oscilaba, y yo le pegué, porque se me olvidó que las cosas a veces no funcionan. Sí. Entonces le pegué a la brújula, y qué raro, no, se echó a perder mi brújula. Y alguien como que le dio risa así de, ¿cómo que se echó a perder tu brújula? Le digo, sí, mira, ve cómo se mueve, y de repente, ya, se quedó atorada. Y dije, ok, pero hacia allá no está el norte. O sea, te estaba marcando hacia otro punto. Marco mal. Y entonces, pues yo me quedé ahí, y de repente, como si hubieran soltado el imán, y otra vez ya se fue hacia el punto donde marcaba el norte, y la brújula estaba bien. Estaba bien, pero fue un momento. Y luego me comentaban las personas que esa energía que modifica, por ejemplo, tú sabes, ahorita te voy a contar algo buenísimo. A ver, sí. Que modifica o que interfiere sobre las brújulas, teléfonos celulares, no está presente siempre. No es que puedas llegar a decir, mira, ya estamos en la zona del silencio, sino que es algo que está bajo el suelo que se mueve. Exactamente. Que puede ser, no lo sé, magma, algo que está debajo, y entonces puede ser que de una forma espontánea revises una brújula y en ese momento no funcione, pero 2 segundos después va a funcionar perfectamente normal, porque eso que no sabes de dónde proviene, quizá debajo del suelo, modifica en algún momento este tipo de cosas. Y te iba a comentar esto que me pareció súper interesante, porque el último día que estuvimos, el sábado, fue, sábado y domingo, porque estuvimos en la madrugada, sí. Fue extraordinario. Hubo algo que a mí me pareció súper curioso. Como pues te cansa el sol y etcétera, llega un momento en que ya son las 10, 11 de la noche y te estás muriendo de sueño, pero sabes que como entre las 3:30, 4 de la mañana vienen los ovnis así como los chidos, ¿no? Sí. Y entonces yo le dije a las personas, hay quienes se quedan, no duermen toda la noche, lo cual está súper bien. Yo les dije, ¿saben qué? Tengo mucho frío, tengo mucho sueño, quiero estar como muy descansado, quiero estar como muy equilibrado para poder intentar hacer un llamado, ¿no?, a estas entidades. Ándale. ¿Querías hacer contacto? No, porque creo que puede llegar a ser peligroso
cuando hay mucha gente, pero sí quería que hubiera un espectáculo, o sea, que fuera claro para la gente que estaba ahí, que fuera muy claro que es real. Entonces yo quería que no que fuera como fortuito, sino que estuviéramos descansados y de alguna manera pudiéramos sintonizarnos para poder decir, preséntense, no tenemos miedo, y que se presente, lo que decíamos. O sea, yo honestamente, y lo repito y te lo digo aquí como se lo dije a Lourdes, es que si baja una nave, yo sé que probablemente me acerque y chao Fepo, pero yo sí voy a correr hacia la nave. Pero yo no tengo hijos, pero yo, o sea, hay como ciertas cosas que yo considero que yo haría, pero no puedo exponer a otras personas. Claro, por supuesto. Luego. Pero sí creo que podemos dejar que se acerquen lo suficiente o que haya un tipo de comunicación para que sea muy evidente que aquello no es algo, como algunas personas dicen, ¿no? Al no poder explicar que es un dron, que es un avión, que es un helicóptero, que es un satélite, etcétera, así la vieja confiable. No, es que ¿sabes qué? Hay un efecto de las tormentas que se llama, ¿cómo se llaman estos que son como esferas, que son como rayos y relámpagos? Relámpagos globulares. En bola. Rayos en bola. Rayos en bola, también que dicen que son los plasma iridiscente, y que, bueno, son un montón de nombres, o sea, hay varias cosas. Ya, lo que acabo de decir seguramente no es, pero saben a lo que me refiero, y tú así de, estamos en el desierto y no hay una tormenta, pero bueno, puede darse la casualidad, que sí, claro que puede darse la casualidad, pero yo nunca, y yo no creo que a nadie más allá de los tiemperos puedan decir, va a caer un rayo en este lugar, claro, y caiga. Así es. Entonces, el hecho de poder meditar es una palabra, pero de alguna forma sintonizar, y entonces con una emoción decir, aparece en este momento, y aparecer descarta yo creo que todas las otras posibilidades. Entonces habíamos quedado de sábado para domingo de que las personas que se quisieran ir a dormir, entre ellos yo, nos íbamos a dormir, íbamos a poner nuestra alarma a las 3:15 de la mañana. No hay señal, pero pones tu alarma. Claro. Y de hecho, mi alarma suena muy fuerte y yo me la pongo al lado de la cabeza para que despierte sí o sí. Y si no se despierta el que está en la casa de campaña al lado y me despierta, ¿no? Todos pusimos nuestra alarma a 3:15 de la mañana y nos fuimos a dormir. Se quedaron como 5 personas que se quedaron despiertas. A las 3:45 de la mañana le empezaron a pegar a Pedro, le empezó a pegar a mi casa de campaña. Me decía, Fepo. Y de hecho yo desperté y dije, o sea, espero que haya un ovni o algo así increíble allá afuera, porque pues sí quería dormir, ¿no? Y le dije, ¿qué pasó, Pedro? Me dijo, hermano, son las 3:45. Y yo dije, qué raro. Entonces tomé mi teléfono, le dije, ya voy. Tomo mi teléfono y veo. Y la alarma estaba puesta, pero simplemente no sonó. Es súper raro. Claro. Entonces yo salí y dije, a lo mejor sonó y yo tenía tanto sueño que inconscientemente la apagué. Pero el teléfono decía que la alarma estaba sonando. Y yo le subí el volumen y no. Y qué raro. Entonces salí y ya habían otras personas y las estaban despertando a los que dijeron que iban a estar ahí. Entonces empezaron a salir y todos estaban confundidos porque de repente fue así de, oigan, pues mi teléfono se echó a perder. ¿Por qué? Porque mi alarma no sonó. Y todos los que habíamos dicho que nos íbamos a despertar, todos y todas, teníamos nuestro teléfono con la alarma puesta a las 3:15, pero ninguna alarma sonó. A ver, esto fue no solamente a ti, o sea, fueron más personas. El 100% de las personas que dijeron que se iban a levantar, no les sonó el teléfono. Pero lo habían programado. Por supuesto. Qué raro. Por supuesto, claro. O sea, el hecho de que unas personas decidieran no dormir fue la razón por la cual nos pudimos levantar. Sí, si no se hubieran seguido. Sí, nos seguimos y fue súper raro porque yo les dije, ¿cuál es la probabilidad de que fallen todos los teléfonos? No, ninguna. O sea, te paso de que sea 1 o 2. Ponle 3. No, pero ya 4, 10, 20, ya no. Ya no. No. Que eso es lo que yo dije, es muy raro. Y además pasó algo bien chistoso. Sí. Del lugar de donde salían, las personas nos sentábamos al lugar de donde estaban saliendo, que las dunas te quedan a la izquierda. Y yo los vi sentados al revés, las dunas a la derecha y viendo hacia la otra montaña. Y yo dije, ¿pero por qué están viendo hacia allá? Me dijeron, es que dejaron de salir de este lado y empezaron a salir de este lado. Y yo les dije,
Pero es que hacia allá, ya lejos, sí hay ciudad. O sea, más del lado derecho es donde está como, pues, Torreón, ¿no? Hacia allá a lo lejos. Dije, entonces puede ser que de este lado sea algo que no sea un ovni. Me dijeron, no, mira, velos. Entonces me senté, me puse mis cobijas, me pegué así a la fogata hasta donde ya te estás quemando. Y de repente, ahí va uno. Así. Y yo les dije, sí, bueno, eso puede ser un dron. Y es que es bien chistoso porque es como si ellos supieran que tú los estás observando y que vas a eso y que vas con respeto y entonces son parte de la conversación, ¿sabes? Sí. Se detuvo. Mira, ya se detuvo. Y dije, sí, bueno, porque un dron puede detenerse, ¿no? En el aire. Y de repente empieza a subir, pero ya venían otros dos pegaditos, como si fuera un triángulo. Y yo dije, qué raro, ¿no? Y entonces empiezan a girar los tres como una manera inteligente. O sea, ya no es avión, ya no es helicóptero, y están así, y de repente uno se mueve y cuando pasa en medio de los dos, desaparece. Eran cosas demasiado extraordinarias que yo mira, esto lo comento y lo digo de una vez. A ver. La gente está muy acostumbrada al hecho de que si dices esto, ¿dónde está la evidencia? Exacto, ¿dónde están las fotos, los videos? ¿Dónde están las fotos? Bueno, habían varias personas y hay fotos y videos. De hecho, en el grupo estuvieron subiendo un montón de fotos y videos. Pero yo les decía esto a las personas que estaban ahí. ¿Estás observando algo extraordinario? Extraordinario. ¿Por qué lo vas a ver a través de la pantalla de tu teléfono? Velo, ahí está. Hay que disfrutarlo. Claro, disfrútalo. Quédatelo en la memoria. Disfrútalo. Para eso está ahí. De todos modos, cuando tú se lo muestres al mundo, van a dudar de lo que estás diciendo. De hecho, yo invito a las personas que estuvieron ese sábado, a los que se les falló el teléfono con lo de la alarma, que lo pongan ahí en los comentarios. Colóquenlo ahí en los comentarios. Exacto. Ajá, soy fulano de tal, es cierto, mi alarma no sonó. Cuenten qué fue lo que ustedes vieron. ¿Cómo vivieron esa experiencia? Porque es la suma de las personas. Yo creo que cuando comenzamos desde la premisa de que la persona está mintiendo, siempre, pues, ¿qué experiencia de vida estás teniendo? Yo considero que es al revés. Yo espero que las personas, por lo menos cuando hay una entrevista, cuando te están comentando algo, te están hablando con la verdad. Te están diciendo algo extraordinario porque así lo vivieron. Que puedan exagerar un poco las cosas o limitarlas por pena, eso es otra cosa. Pero de que vivieron algo extraordinario, claro que vivieron algo extraordinario. Y la gente no es tonta. Reconoce perfectamente las luces de navegación de un avión. Reconoce perfectamente los faros de un automóvil, de una motocicleta, un dron. Claro que lo podemos entender. Es más, se vuelve tan oscura la noche que de repente pasan satélites. Exacto. Y la gente al principio se emociona. ¡Wow! No, es un satélite. ¿Cómo sabes? Va en línea recta. Pero de repente debe ser un satélite. Se detiene, cambia de dirección. Y dices, espérate. O sea, la forma en la que cambia de dirección no puede ser. Ya cuando dices, no, es que, ¿sabes qué? Pueden ser aviones prototipo de los Estados Unidos. Claro, volando sobre la zona de silencio en México. No tiene sentido. No, claro que no tiene sentido. Es porque ya estaría violando, suponiendo que fuera eso, están violando el espacio aéreo mexicano. Así es. ¿No? Y un dron no lo vas a volar desde la ciudad 40 kilómetros para entonces posicionarlo sobre un grupo de personas que no sabes que están ahí y hacer movimientos extraordinarios y luego regresar en friega. No tiene sentido. O sea, estás en medio del desierto, estás en medio de la nada. Sabes perfectamente lo que estás viendo, no te equivocas. Y hay cosas que son súper extraordinarias. Te comentaba otra cosa que estuvo bien raro. Lo comentaba yo también en De Todo Un Mucho, que yo le decía, y te lo digo aquí, le decía a Jordi y a Marta, les digo, ustedes tienen que invitar a hablar de esto a Lourdes y a Johanan, porque yo lo que les estoy contando es la experiencia que yo tuve y lo que yo sé de la zona del silencio, pero es mínimo y llenas un programa. Es mínimo y llenas un programa, pero hay muchas cosas que son tremendamente extraordinarias. Y hay una cosa que es súper rara, y otra vez le mando un saludo a Oscar, que de hecho hoy estaba hablando con él. Sí. Él vive en Veracruz, pero yo lo conocí en el viaje que hice a Egipto, y luego cuando llegué a la zona del silencio así de, bro, ¿estás aquí? Y él estaba muy emocionado porque él, o sea, con él he experimentado algunas cosas por el hecho de que ha estado ahí. Entonces, cuando fue la tormenta, de todos modos, cuando hubo un momento en que bajó un poquito,
un poquito. Sí. Y me fue a tocar. Y me dijo, bro, hay que... O sea, yo sé que será tormenta, pero pues vamos a intentar ver si notamos algo, ¿no? Yo le dije, sí. Y le dije, ¿ya vieron algo? Me dijo, sí. Ahí vimos unos ovnis de ese lado que salieron y todo. Y dije, perfecto. Y estábamos parados. Había una camioneta de los guías y la utilizábamos un poquito para tapar como el viento y la arena, ¿no? Porque se te metía a los ojos. Entonces estaba difícil ver. Y dos cosas extraordinarias pasaron en ese momento, que fue súper raro. Estaba primero yo, luego 2 personas y al final estaba Oscar. Entonces como que con el cuerpo de uno tapábamos al otro, estábamos así pegaditos y tapados. Y de repente, la verdad es esta, sí, ya les voy a contar la verdad. Ok. El baño quedaba muy lejos, porque estábamos del otro lado Así es. de este círculo que se hace, ¿cómo se llama? Del campamento. Entonces, sí. Yo estaba de un lado, estábamos de un lado, y el baño estaba del otro lado, y todavía tenías que caminar, y como estaba el viento, pues yo dije, no quiero, pero pues tengo que ir, porque habíamos estado tomando café por el frío y la tormenta, y yo dije, tengo que ir al baño, y entonces pensé, yo creo que si me voy ahí entre las dunas, no me ven. Por eso yo estaba viendo las dunas. Entonces me quedé viendo las dunas pensando en irme hacia el oscurito. Sí. Ajá. Y de repente una de las dunas se prendió y se apagó. No. A ver. ¿Cómo? ¿Tú me contabas esto? Sí, nosotros lo vivimos la primera vez que fuimos. Primera vez que fuimos se nos empezaron a iluminar las varias dunas, ¿no? Sí. Se apagaba una, se prendía esta, se apagaba esta, y así. Sí. Durante 2-3 minutos. Ponle mucho 5 minutos. Bueno, es un montón. Y ya. Pero yo no sabía que te había pasado eso. A ver, platícanos. Yo volteé a ver las dunas. Sí. No creí que fuera a pasar esto. Cuando de repente una duna, porque son como grupos, ¿no? O sea, son como montecitos. Como montecitos, uno y otro hasta donde ya alcanzas a ver. Pero había como una de las primeras que estaba... No, soy muy malo para esto de las distancias, pero calculo 100 metros de donde estábamos. Esa duna en la oscuridad, o sea... No alcanzas a ver las dunas, pero tú sabes que están hacia allá las dunas, en la oscuridad. Y una se prendió, pero solo una. O sea, no todas las dunas. Una sola duna, como desde adentro, se iluminó y luego se apagó. De abajo hacia arriba. Como si fuera así, de abajo pues hacia sí, arriba. Exacto, como Iluminando de adentro, arriba. de abajo hacia arriba, así, y se apagó. Y el color, lo que yo te decía, porque no recordaba cuál era el color que ustedes me habían dicho de lo que habían visto, pero cuando yo tengo una playera que es con la luz, luego brilla en la oscuridad. Sí. Cuando tú le pegas al foco y apagas la luz, pues se ve así un montón, ¿no? Pero luego cuando ya se va bajando intensidad, hay un punto donde no es tan verde, sino que es como un poquito... Muy tenue, ¿no? Como muy tenue. Y así era. O sea, es como tenue, pero en la oscuridad es muy obvio. Por lo menos para el ojo humano es muy evidente. Y yo me quedé así y dije, oigan, acabo de ver que se prendió una duna. Y todos volteamos, ya nos quedamos viendo. Y como no se prendía nada, Oscar me dijo, a lo mejor es alguien que fue a hacer del baño, prendió la luz, iluminó la duna y luego la apagó. Y yo dije, puede ser. Pero nunca nadie vino de regreso. Y en la tormenta de arena, definitivamente no era alguien que se quedó a meditar en la duna. O sea, ya no había nadie. Y entonces yo me quedé pensando en esto. Qué raro. Ya no estaban saliendo los ovnis y estaba como pues ahí, ¿no? O sea, como esperando. Y en esto que estás como tratando de entender lo que está alrededor y el viento, no sé por qué, volteé a ver hacia arriba, hacia la derecha, y vi algo bien raro ahí. Era como una nube, pero en forma redonda. Sí. Grande, o sea, no era pequeña, era grande, y estaba muy cerca, muy bajo, muy cerca, y yo la vi y pensé, pues en la noche, lo único que la iluminaba, digamos, era como la luz del campamento, y se veía ahí, y había luna, pero pues por la tormenta como que es muy oscuro, entonces se veía, simplemente la veías ahí, y yo me quedé pensando, o sea, una nube puede bajar tanto, se puede formar una esfera, algo como una esfera, pero es que era textura de nube, literal, era una nube redonda.
Y me quedé viendo y de repente se movió como, o sea, no se movía y de repente hizo un movimiento como hacia adelante, como muy controlado, muy, muy recto, así como... Y se desapareció. Como que se deshizo. Pero eso lo viste. Lo vi. Lo estabas mirando todo eso. Sí, yo lo estaba viendo y no quise decir nada porque simplemente se me hizo muy raro. Y Oscar del otro lado dijo, no manchen, acabo de ver algo súper raro. Y yo lo volteé y le dije, ¿lo viste? Le dije, ¿viste la nube? Y me dijo, sí, bro. Y me dijo, ¿dónde la viste? Y le dije, ¿ahí? Y me dijo, ¿qué era eso? Y le dije, no sé, ¿una nube? Me dijo, pero era redonda. Y yo le dije, o sea, ya me di cuenta, dije, sí, la vio. Y todos dijeron, ¿dónde? Así, ahí. Y todos así volteando así. Yo no creo que vaya a volver a aparecer, ¿saben? pero era súper rara. Entonces estuvimos como platicando un momento de esto. Y no sé, o sea, no tengo una explicación. Porque no es lo que esperas ver. Fuerte. Uno espera ver el platillo, uno espera ver la bola de plasma. Sí, con colores muy llamativos, que todo el mundo voltee a ver, le tomes la foto y pose para ti. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? Exactamente. Pero ya un fenómeno tan raro, tan cercano, es muy raro. Es muy, muy, muy raro. Y no sé, me dejó pensando mucho al respecto de qué clase de tecnología, de naturaleza es. O sea, ¿qué es eso que pasa ahí? Exacto. Oye, me llaman la atención varias cosas que has mencionado. Lo de la luz tenue. Esa luz que veías allá, que era, mencionas que era, ¿de qué color era? ¿Cuál? ¿La que tú viste en la duna? En la duna, como ese color verdecito, blanco, verdecito, okay, del fosforescente, ese. Ok, muy bien. Era el momento en que estaba la tolvanera o esta tormenta de arena. Sí. Ok. En el cielo viste esa nube. Sí. O sea, date cuenta de todo lo raro que sucedió al momento de esa tormenta de arena. Sí. Y bueno, dicen que antes estuvieron saliendo otra vez de la parte de atrás de esa montaña, que estuvieron saliendo estas... Las luces. Las luces. Que de hecho hubo algo que estuvo bien chistoso porque me decía Ross, mira, ahí hay otro, mira, ahí hay otro, así. Y llegó un momento en que... Yo sé que las personas que han experimentado esto lo saben. Llega un momento en el que dices, ay, ya, o sea, ya lo vi 12 veces seguidas. Ya, entonces ya deja de ser extraordinario. Entonces salió otro y me dijo, mira, ahí hay otro. Y yo le dije de broma, no, eso debe ser un avión. Me dijo, ¿cómo va a ser un avión? Si está detenido y todo. Y yo le dije, no, debe ser un avión. Seguro eso es un avión. Y entonces se quedó ahí detenido y me dijo, no, pero mira, o sea, ya no se mueve. Y yo volteé a ver y le dije, es una estrella. Y entonces salió otra. Por eso tengo que parece que te escuchan. Sí. Salió otra y me dijo, mira, ya va otra, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo crees? Y la chiquita y la otra que estaba parada se empezaron a acercar así. Bueno, esta se acercó a la otra, sí, y de repente bajó la velocidad, se unieron, se hizo más grande, continuaron el movimiento y luego, pero ya no un movimiento recto. Ya como una sola. Como una sola, grande. Sí. Y además ya no fue un movimiento normal, como en línea recta, sino fue como un insecto, como un animal, como serpenteando, wow, así, y se desvaneció. Y Ross me dijo, ¿ves? Te lo dije. Y yo le dije, sí, ya sé. Yo también lo vi. Fue muy raro, yo también lo vi. Ok. Fepo, ¿tú pensaste que llegarías a ver tanta cosa? No. ¿A sentir algo? Pues, no sé si a sentir, pero, o sea, ver tantas cosas, no, definitivamente no. Te repito, o sea, yo creo que iba a haber 1 o 2 y ya, ¿no? Pero fueron muchos. De hecho, sé que muchas personas sí lograron tomar fotografías y videos. Y y hay algo súper extraordinario que pasó. ¿Qué? Eso sí. Mira, si me permites, quisiera como más o menos dar un contexto a la gente de esto, ¿no? Claro. Esto que yo comento es mi percepción. Cada investigador, experimentador, investigadora, cada quien tiene una perspectiva distinta del fenómeno. No creo que alguien sea el poseedor absoluto de la razón, porque estamos hablando de que el fenómeno es real, pero el entender específicamente de qué se trata el fenómeno, yo creo que sería como inapropiado decir, es que son reptilianos de tal lugar, de tal planeta. Espérame, o sea, ni siquiera yo te puedo asegurar que quien asegura las cosas de esta forma ni siquiera conoce como tal a las culturas de la especie humana.
Entonces, decir que conoces a ese grado a una cultura de otra especie y que sabes dónde está y cuándo llega y cómo reconocer una nave, creo que es un poquito exagerado. Obviamente, quienes tienen un contacto y se comunican, si tú quieres creer en lo que estas entidades te dicen al 100%, adelante. Pero asegurarlo como tal, necesitamos ser un poquito más humildes para que la ciencia se pueda atrever a estudiarlo y las investigaciones continúen. Ahora, al respecto de esto, hay una cosa que sí es muy real. El contacto puede comenzar de una manera fortuita porque de alguna forma, razón o lo que sea, estas entidades dicen: Johanan Díaz va a ser nuestro contacto, decidimos que por su genética, no lo sé, él va a ser la persona con la que vamos a entablar una conversación, y contigo entablan una conversación y te dicen: dile a la gente que somos pleiadianos y que somos buenos y que vivimos en Venus, y tú decides si se lo cuentas a la gente o no. Eso entiendo que es así. Pero por otra parte, lo que he descubierto, no yo solo, sino que esto se habla desde hace muchísimo tiempo, que me gusta esa línea de investigación a mí, es el hecho de que uno puede comenzar el contacto. No esperar a que ellos te elijan. ¿Quién va a ser el elegido o la elegida? Quien levante la mano. Claro, desde luego. ¿Quién quiere formar parte de esto? Yo quiero. Ok, prepárate. ¿Cómo me preparo? Aprenda a meditar, aprenda a canalizar, aprenda a... No quiere decir esto que yo sé que algunos contactados han hablado de ese tema. Vuélvete vegano, o sea, cuando ya seas votable para ser el próximo papa, ya estás ahí. No creo que sea ahí. Claro. Deja la vida social, etcétera, etcétera. Aléjate de todas estas cosas y vete a vivir al monte. No creo que sea por ahí. Creo que lo que se refieren de manera equilibrada es lo que tú consideras que es estar en ese punto equilibrado, donde no afectas la vida de los demás, donde respetas la naturaleza, donde tus pensamientos no son explosivos hacia la parte negativa, tienes una parte de oscuridad, tienes una parte de luz, equilíbralo. Cuando estás equilibrado, cuando aprendes a meditar, cuando aprendes a estar en silencio, a contemplar, etcétera, es fácil que el canal se abra para que esa comunicación telepática ocurra. Y de la misma forma que tú puedes escucharlos, tú puedes hablar y ellos te van a escuchar. Ahora, que te hagan caso o no, depende, supongo, que del nivel al que tú llegues. Pero sí puedes solicitar ciertas cosas. O sea, sí puedes llegar al punto en el que tú tienes una pregunta y estas entidades te responden. Tú tienes la necesidad de obtener una evidencia y estas entidades te dicen: asómate a la ventana, tomas el teléfono y en ese momento te asomas y ahí están. Claro, exacto. Y ¿cuántas historias así te han llegado? No, muchas. Muchísimas. Claro. Entonces yo le decía a la gente, no se trata de que en este momento ahorita vamos a hacer el contacto y van a llegar y los vamos a saludar y nos vamos a dar un abrazo y una selfie y mañana somos nosotros quienes dictaminamos cómo hacer el contacto extraterrestre. No, por supuesto que no es así. Pero sí podemos ahora, quienes quieran, en este momento, podemos entrar en ese momento de tranquilidad, de equilibrio, para poder sintonizar algo pensando que sabemos con quiénes vamos a sintonizar. No hablamos por teléfono a ver quién agarra el teléfono, sino que conectamos hacia algo que sea positivo, que sea beneficioso, que no nos haga daño, claro, que no tenemos miedo, que no nos asuste, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que queremos? Simplemente saber que existe una comunicación, que están ahí, punto. Entonces, pues estábamos viendo estos ovnis y de repente dejaron de aparecer y hubo como un anuncio del que ya no iban a aparecer. Salió uno, o sea, hizo un movimiento muy espectacular, sí. Desaparece, pasan 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, nada, pero nada, Johanan, o sea, nada, cero. Sí. Y yo dije, yo creo que ya, o sea, ya fue, eran como las 4:35 de la madrugada. Y de repente, uno, no en ese espacio lejano detrás de la montaña, sino muy cercano, como más arriba, aparece, y como no estás observando hacia ese punto, sino hacia otro, tu visión está como limitada. Y entonces hizo algo que yo lo siento que fue como un ¡hey! Aventó 2 flashazos así. ¡Pac, pac! Entonces, ándale. Todos volteamos así. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Sí. Y todos nos quedamos viendo hacia ese punto y ya no apareció nada. Yo les dije, quizá era como nos vieron a tomar una foto, decirnos chao, etcétera, pero fue muy raro, o sea, porque fue el pac, pac, y era tan potente como un flash de una cámara, o sea, así pum, pum, ¿no?
Y yo dije, qué raro, pero qué bonito. Y de repente, que ya no pasaba otra vez nada, nada. Hubo un momento de silencio. Y Pedro, tú lo has tenido en el programa, ¿verdad? Así es. Tú lo has tenido en el programa. Y me mandó unas fotografías. Oye, te voy a contar, es que es muy extraordinario. ¿Puedo hacer el contexto rápido? Sí, porque de favor. Esto les va a gustar a la gente. Sí, desde luego. Estábamos en el World UFO Fest en Durango. Así es. El último día... Esto fue en otra fecha. En otra fecha, como un mes antes. Sí. Estábamos en este congreso OVNI en Durango. Y de repente, ya cuando la gente se estaba yendo, se acerca Pedro y me dice, hola, mucho gusto. Yo soy Pedro, bla, bla, bla. Es de La Fuente, ¿verdad? Así es. Y me dice, yo tengo unos mensajes para ti. Y yo le dije, ok. Y me dijo, yo soy contactado, yo conozco a Johanan. Yo le había dicho a Johanan que te diera estos mensajes, pero sé que no te los dio. Así que te los voy a dar yo. Y yo le dije, ok. Y me dijo, ¿no me crees, verdad? Y le dije, no es que no te crea, pero es que Johanan nunca me ha dicho nada, ¿no? Y no, en ese momento... Ni sabía. Bueno, ok. En ese momento tú entraste y te saludamos y pasaste. Entonces me dijo, mira, te voy a decir, el primero era algo, el primero y el segundo era como, yo creo que por eso no te acordaste, era como súper sencillo, así como de, tú y Johanna tienen que grabar juntos. Y yo así de, pues ya grabamos juntos varias veces, ¿no? Sí. El segundo es, tal cosa, ¿no? O sea, son cosas personas que son como muy tuyas. Muy tuyas y no son como algo que digas, wow, en serio te dijeron eso, sino como, tienes que cuidar más tu salud. De hecho, lo voy a decir. Lo que me dijo es, me dijeron que no se te olvide que debes de estar en equilibrio tu parte oscura con tu parte de luz. Y 60-40. 60 luz, 40 oscuridad. Y yo dije, de hecho yo venía hablando de eso en el podcast en los últimos días. Okay. Y le dije, sí, está muy bien. Dije, ¿y el tercero? Y me dijo, recuerda bien esta fecha, porque en esa fecha va a ser el contacto contigo en la zona del silencio. Y yo dije, caray. Le dije, ¿cómo que el contacto? Porque luego hablan del contacto y para ellos el contacto es una cosa y para mí el contacto es otra cosa. Sí, claro, desde luego. Y me dijo, es el inicio de algo. Y le dije, ok. O sea, va a haber como un, hey, hola, aquí estamos, ¿no? Y me dijo, sí, lo que tú solicites, eso será. Perfecto. Y le dije, ¿y va a ser en esa fecha en específico? Sí, en la zona del silencio, sí. Y qué curioso, porque en ese día yo voy a estar en la zona del silencio. Y me dijo, y yo también. Y le dije, perfecto, pues ya veremos. Estábamos en la zona del silencio, estaba Pedro y parado, era ese día. Ok. Y de repente, pues ya no habían más ovnis. Y yo pensé, seguramente el contacto era eso, ¿no? Que vimos muchos ovnis. Y Pedro dijo, me acaba de llegar un mensaje. Van a aparecer, pero lo dijo diciéndonos a todo, pero viéndome a mí. Okay. Y yo lo vi en su mirada. O sea, que él me estaba diciendo, esto es de lo que te hablé. Y me dijo, van a aparecer a las 4:44 de la mañana. Y yo volteé a ver el teléfono, eran las 4:40. Y yo dije, hasta bonito es el número. Para los amantes de la numerología. Exactamente, sí. Es un buen número. Y faltaban 4 minutos. Faltaban 4 minutos. Pero después de 15 minutos, 10 minutos, que definitivamente ya no había nada. Pero nada. O sea, era como ya se acabó. Y eso pasaba. Cuando se acababa, ya no aparecen. Ya no. O sea, dan las 4 de la mañana, ya nada. O sea, acabas de ver uno, otro. 4 de la mañana, ya. Cero. Ya no hay. Y te puedes quedar 2 horas, cero. No van a salir. Entonces yo dije, qué difícil, porque ya no están saliendo. Qué difícil. 4:44, perfecto. Entonces estábamos ahí y yo les dije, a ver, vamos a aprovechar de todo lo que les he estado diciendo. Creo que somos las personas que por alguna razón sí se despertaron, que por alguna razón vieron todo esto antes, etcétera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a tratar de profundizar. No tanto meditar, sino vamos a utilizar esto de la meditación para entonces contemplar, estar en equilibrio, cuidado. Y no vamos a pedir, no vamos a solicitar si ellos quieren. De manera positiva, vamos a determinar que va a ser así. A las 4:44 van a aparecer. Cierren sus ojos. Entonces todos cerraron los ojos. Yo me puse el teléfono aquí sobre la pierna izquierda. Cerramos los ojos
Y lo decíamos. Yo les decía, si quieren dentro de sí, o lo pueden decir. Amigos, hermanos, estamos aquí, estamos contentos, no tenemos miedo, pedimos, exigimos, determinamos que ustedes aparezcan, como se lo comentaron a Pedro, a las 4:44 de la mañana. Van a estar aquí porque esto va a pasar. Y estábamos así como casi mantralizándolo, ¿sabes? Y de repente yo abrí mi ojo y vi, 4:43, todavía falta un minuto, continúen, díganlo, estén, pam, 4:44, abran los ojos. Ahí estaba. No. Sí, bro. ¿Qué viste? Descríbenos, de favor. Yo supongo que era un platillo, pero pues no veías el platillo por oscuridad, pero estaban prendidas sus luces. Entonces no era una luz, no era una esfera, era el grupo de luces que te dan la idea. De una misma estructura. Que te dan la idea de una estructura de forma circular en el lugar donde nos habían echado el flashazo. El flashazo, como determinando el lugar al que teníamos que voltear a ver cuando abriéramos los ojos. Y de hecho no lo platicamos, pero cuando abrimos los ojos como que todos tuvimos la intención de voltear hacia ese punto. Y ahí estaba. Lo vimos, nos flashó y desapareció. Wow. Pero fue muy extraordinario porque yo vi a las personas el rostro. Es que nosotros lo solicitamos. Nosotros, y Pedro estaba con un orgullo así de porque era, ¿me entiendes? Y me dijo, te voy a mandar unos. Cuando canalizaron, eso es lo que él me comentaba, cuando lo canalizaron conmigo, yo lo escribí todo. Y ahí escribí lo de la fecha, y ahí escribí lo de que iban a aparecer, bla, 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 bla. Y te lo quiero mostrar porque terminando lo firmo y le pongo la fecha. Okay. Y la hora en la que... O sea, como una bitácora. Como una bitácora. Okay. Entonces me dijo, llegando te los voy a mandar. Me dijo, es más, llegando, vente conmigo a mi casa para que veas que no te miento, que no creas que llego y lo escribí. Y le dije, hermano, creo que lo digo y lo repito y quiero que lo sepas y que ya lo sepas de mí porque siempre lo comento. Yo parto de la premisa de que no me estás mintiendo. No necesito ir a comprobar que no me estás mintiendo. ¿Me estás diciendo que a las 4:44 de la mañana va a aparecer y aparece? Yo creo en lo que me dices. Imagínate. Solo pues, mándame lógico. las fotografías. Claro. Me las mandó y yo me quedé así y dije, wow. O sea, pues está bárbaro, ¿me entiendes? Y de hecho, ahí mismo, también para los que tengan esta parte escéptica, lo cual está muy bien, me dijo, creo que tengo unas fotografías de la libreta con el apunte. Y me las enseñó. No me las podía mandar porque, repito, no había señal, pero me las mostró, solo que no se alcanzaban a leer muy, muy bien. Entonces yo le dije, sí, te creo. Sí se ve la fecha, sí se ve muchas cosas de lo que dijiste. Cuando llegues, toma las fotografías y mándamelas. Te las voy a mandar por si las quieres poner. Sí, de favor, para que compartirla con toda la gente que está acá. Y y me pareció súper extraordinario, porque de repente yo le digo a la gente, claro que uno puede hacerlo, de hecho en casa, ante la duda, pero ¿dónde está el video del extraterrestre diciendo, sí, yo fui el que apareció a las 4:44? Ok, ¿qué mejor evidencia puedes tener? Si tú en tu casa, si vives en la mera ciudad y hay un montón de luz, está bien difícil, pero, por ejemplo, cuando salgas ahora de vacaciones y vayas a un lugar así como Tepoztlán o un lugar más alejado, que la oscuridad esté como más acá, más místico, la zona del silencio, algún lugar cercano a un punto de agua que puede ser como un cenote, puede ser un lago, puede ser un ojo de agua, con naturaleza, donde es más fácil esa conexión. Ocupa las noches después de que comiences con tu familia, obviamente cero alcohol, cero cigarros, claro, ese tipo de cosas. O sea, si no se logra. Es más difícil, pero mejor que estés más sintonizado, ¿no? Estés tranquilo, estés contento, no te va a pasar nada. Agarra unas sillitas, te pones muy cómodo, donde veas la noche así bien bonita, cierra los ojos, piénsalo, o sea, pero no lo dudes, o sea, realmente cree que estás conversando con alguien y dile la neta, o sea, dile, oye, yo quiero conocerlos, yo quiero verlos, yo quiero ver las naves, yo quiero ver las luces, quiero saber que esto es real, por favor, preséntense, no tengo miedo, quédense a una distancia prudente de mí. Claro. Háganlo, pídanlo, exíjanlo, siéntanlo. Y a lo mejor van a tardar dos semanas. Hay personas que lo logran el primer día, lo cual se me hace wow. Pero si lo intentan, ocurre. Poco a poco. Claro que si vas a la zona de silencio,
pues ya puedes pedir cosas más extraordinarias. Que eso es lo que me hizo súper chido. O sea, porque habían luces y todo, pero ya ver esta otra cosa y que prendiera las luces, ¡wow! Es que es alucinante todo esto que me estás platicando, porque nos damos cuenta, y vuelvo con lo que iniciamos esta conversación, Fepo. Una cosa es lo que nosotros te platicamos, porque hemos estado muchas noches allá, hemos viajado muchos, en muchos momentos, con grupo y sin grupo, pero una cosa completamente distinta es que tú lo vivas, sí, que tú lo experimentes, sí, y que a su vez tu comunidad también lo haya visto, que eso es alucinante. Es que hay un me acabo de dar cuenta de algo. Ahorita te voy a comentar eso. Ok. Hay muchas cosas que a mí me parecen súper extraordinarias y sobre todo cuando de verdad puedes compartirlo con otras personas. Yo sé que hay gente que decide viajar, por ejemplo, a Las Vegas, ¿no? Porque va a haber un espectáculo increíble del arte de los seres humanos. Y me parece tremendamente correcto que digas, ok, ya junté mi dinero y me voy a ver este espectáculo, ¿no? Perfecto. Yo sé que hay otras personas que deciden ir a otros lugares, por ejemplo, a pirámides, y recorrerlas y ver el extraordinario pasado que hay ahí. Claro. Para cada cosa, pues debe de haber un entendimiento, ¿no? De a qué vas y cómo te debes de preparar para eso. A mí me parece que la zona del silencio es uno de esos puntos de, si te gusta este fenómeno, lo debes de hacer, pero de una manera súper consciente de que vas al desierto, vas a lo duro de la naturaleza. O sea, no hay nada. Claro, debes de entenderlo. Y yo sé, mira, mis palabras se quedan cortas. Es que yo voy a la playa y no le tengo miedo al mar. No. El desierto no es la playa. El desierto es el desierto. Nos paramos en la segunda ocasión. Sí. Estaba Lourdes y yo estábamos platicando lo de la cruz. Ajá. Que de aquí para allá ya comienza, no hay señal. Donde ya no hay señal, sí. Donde ya no hay señal. Okay. O sea, es bicho porque... Señal de internet, ya no hay. Hay un lugar donde hay un Cristo. Sí. Y ya hacia adelante ya se termina, no hay datos, no hay señal, no hay nada. Okay. Y es como raro, ¿no? Que lo último que vas a ver es el Cristo. Y estamos platicando y yo pasé por una zona, o sea, como me di la vuelta porque la gente se amontonó alrededor de Lourdes. Entonces, para ponerme al lado de ella, en lugar de pasar entre la gente, me bajé y subí la lomita. Ajá. Y ya estábamos ahí platicando. Al lado de donde pasé, así, literal, pisé al lado, había una víbora de cascabel. No me digas. Te lo juro. Ya cuando estábamos yendo, pues yo creo que la víbora como que, sí, ya váyanse, ¿no? Y levantó su colita y empezó a hacer así. Wow. Ahí le tomaron fotos y videos, están bien padres. Pero estábamos pasando al lado de la víbora de cascabel. O sea, con lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Digo, yo llevaba botas, pero pues aquí literalmente puedes caminar al lado de una víbora de cascabel. Y hay cosas, o sea, las espinas, Dios mío, las espinas son muy atraviesan un Exacto. zapato. Así es. Te tocó, Fepo, sí. Te tocó conocer, el vivirlo, el experimentarlo. Y como siempre he dicho, una cosa es alguien que hable y otra cosa completamente distinta que vaya, que conozca, que camine, que sude el misterio, porque es la única manera en que va a entender lo que realmente sucede en ese lugar, claro, en esos sitios. Y creo que ahora, bueno, pues estuviste en 2 fines de semana, estuviste con un grupo de personas, y yo creo que eso realmente te ayuda mucho a entender el misterio que hay en esa parte de la República Mexicana. Claro, y además esto es bien importante porque entre estas personas que van, tú sabes que se contaron unas historias extraordinarias. Creo que el fenómeno llama al fenómeno. Así es. Que eso es bien importante. Sí. Y también noto algo que es muy interesante. Hay muchos niños y niñas jóvenes, pero estoy hablando de gente de 14, 15, 16, 17, 18 años, hombres y mujeres, que ya están viendo que este tipo de cosas de las que hablamos, que investigamos, de las personas que entrevistamos, claro que hay una parte que puede ser, no puede ser, que a lo mejor es la parte de la exageración, de la interpretación, por supuesto. Pero hay un porcentaje bien chiquitito de cosas verdaderamente extraordinarias. Y yo se los digo y se los repito. Una cosa muy distinta es ver un video extraordinario
que estar en un lugar y ver el ovni. Te cambia para siempre la vida. Todo esto que está en los titulares, Sí. todo esto que escuchas de entrevistas, de contactados, de experimentadores, o sea, en un segundo tiene sentido. Antes no. Antes te llama la atención, te da curiosidad, es hermoso. Pero cuando ya ves la nave, cuando ya ves el fenómeno en carne propia, con tus ojos, cuando ya escuchas el ruido, esa cosa rara, cuando de verdad lo experimentas en carne propia, te cambia totalmente el panorama. Y yo considero que las personas que quieren en el futuro formar esa nueva camada de investigadores e investigadoras que se necesitan, por supuesto, creo que es el momento adecuado antes de que la sociedad llegue hasta allá y construyan un mall supermercado. con un supermercado. Así es. O un fraccionamiento. O un fraccionamiento. Y que se quede la historia de que ahí pasaban cosas. Antes de que ocurra eso, están estos lugares a los que, si eres mexicano, latinoamericano, y tienes la forma de viajar, tienes que hacerlo y tienes que ir preparado, porque además te tienes que dar cuenta que la investigación en campo, que es súper importante, no es como así de que caes en la palma de Dios y te va llevando. No. O sea, tienes que ir con la bota, tienes que ir con la lámpara, tienes que ir con el agua, literal como tipo Indiana Jones, pero yo no sabía que Indiana Jones tenía que caminar tantos kilómetros en el desierto, ¿verdad? Pero tienes que hacerlo. Claro. Y la verdad es que terminas, y cuando termina la experiencia y llegas ya al hotel y te bañas, es lo mejor de todo. Es el mejor baño de tu vida. Es el mejor baño de tu vida. Pero es eso, ¿no? O sea, es el investigador y la investigadora tiene que tener esa parte guerrera. Claro. Si no, ¿de qué estamos hablando? Claro. Si no es así, si te espantas, nos tenemos que adaptar a lo que hay en el momento y al lugar, a cada uno de los lugares a donde lleguemos, porque el misterio no te va a poner una zona bonita, con mucho confort, no. El misterio es así, irte a lo pelón, irte al desierto, a la alta montaña, a la selva, y no sabes ante qué estás. Alta mar. Exacto. A meterte a lugares que son de difícil acceso, peligrosos, de verdad, o sea, es Ahora cuando veo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, sí. Henry de la Peña. ¿Cuántos estudios hizo ahí? O sea... ¿El de la zona del silencio? Sí, el de la zona del silencio. Sí, Harry, sí. Harry de la Peña, sí. Y de repente uno dice, ok, ¿fue un día y regresó? No, o sea, ahora entiendes lo difícil. Es más, porque estamos hablando del tema de estos extraños objetos, ¿no? Estos extraños fenómenos. Pero está la otra parte. En toda esa investigación, las personas que han estado yendo y etcétera, que se les aparecen los de la Hermandad Blanca, que ahora lo veo así. Qué bueno que no se nos aparecieron, porque se te aparecen cuando estás en peligro. Se te aparecen cuando necesitas de verdad ayuda. Y no a todas las personas. Hay unas historias macabras de gente que cuando van a buscarlos ya solamente están los tenis. Así es. Hay de todo. Hay de todo. O sea, es con respeto. Ahí vas con respeto y vas con la idea de que sabes a qué te estás metiendo. Y que va a estar duro. Y que vas valiente. Y que vas a experimentar algo fuerte. Claro. En serio. Y cuando salen estos ovnis y cuando las cosas se ponen raras, valió la pena. Exactamente. ¿Valió la pena? Sí. Ahora yo te pregunto, ¿valió la pena? Sí. O sea, yo lo veo así, yo como experimentador, sí, que me gusta meterme en esas cosas, claro. O sea, pero también quiero ser muy enfático con eso. O sea, porque la palabra te transporta algo. Y yo no sé de qué manera comentar que es difícil. O sea, tú sabes que me he ido a meter a otros lugares donde, creo que lo conté la vez pasada contigo. Sí, claro, lo conté. Sí. Y que abro esto y me salpica la brujería. O sea, me salpican cosas asquerosas, hasta orines. ¿Me entienden? O sea, te salpica esto y las cosas se ponen feas y sientes que la cabeza te va a estallar y estás en un lugar súper peligroso donde llega un niño que te dice, ya vete de aquí, porque si te quedas 10 minutos más, los van a aparecer. Y te vas. O sea, hay cosas así. Y
me metí a la cueva del diablo y me fui ahí a meter cuando hacen este ritual de la misa negra, y me he metido cosas bien duras. Estuve en la Posada del Sol, me fui a meter hasta Costa Rica en estos, ¿cómo se llaman? En el hotel abandonado más grande de Latinoamérica, y no puedes subir a la parte de hasta arriba. Y yo dije, ¿por qué no? Y buscamos la forma y llegamos a la parte más alta, y literalmente se hace así, y estás en un hotel altísimo y sientes que te mueres. O sea, es difícil. Y cuando ves esto de lo que hacen los investigadores, cuando lees el libro, ahora entiendes lo que hay detrás. Entiendes que lo que hay detrás es el esfuerzo, la valentía. Hay algo detrás muy, muy fuerte. Entonces, yo siento que vale la pena, porque creo que nos gusta tanto este fenómeno o este tipo de misterios, que cuando los experimentas en carne propia, aunque no logres entenderlos del todo, pero están ahí, dices, toda la arena que ya me comí, el cansancio, el no poder mandar un WhatsApp, ¿no? El no saber nada. Estás completamente aislado. Sí. Cuando llega tu cafecito caliente y te lo tomas y dices, qué rico, ¿no? Claro. Entonces, es ese tipo de cosas, y creo que también la vida es de experimentar esta parte, ¿no? Lo que jugábamos cuando éramos niños, jugábamos a ser el explorador, el paleontólogo, el investigador del fenómeno ovni, y de repente, como adulto, lo puedes vivir en carne propia y vale la pena. Claro, ¿tú consideras en esta experiencia de estos 2 fines de semana que estuviste en la zona del silencio, que realmente de alguna manera tuviste un contacto? Yo creo que sutilmente el inicio de lo que podría decirse un contacto, pero que yo no creo que el contacto sea tal cual, o por lo menos yo no quisiera eso, como lo han contado. Claro, sí, exactamente. No el contacto de que bajen, te saluden, te den mensajes y que a partir de ese momento te hablen de muchas cosas extrañas. Sí. No. Pero sí una especie de contacto, a lo mejor de menor grado, pero lo tuviste. ¿Consideras? Claro, sí, por supuesto. Y te digo el por qué. Yo considero que el inicio del contacto, no solamente hacia mí, o sea, hacia cualquier persona, sí. Primero es que te despejes del miedo y te despejes de la duda. Cuando tú te das cuenta de que no te van a hacer daño y te despejas del miedo, es un paso muy importante del contacto. Claro. Y segundo, cuando tú te das cuenta de que tienes la capacidad, por el simple hecho de vivir, por el simple hecho de ser un ser humano que está vivo, que está experimentando esta experiencia de realidad, quiere decir entonces que tienes la capacidad, fuera de lo que nos han enseñado de nuestros sentidos, en otros cuerpos que poseemos, de comunicarte y entablar una comunicación clara en la que determinas cosas en acuerdo común. Aparece a las 4:44 en el punto que ustedes ya marcaron, en un horario que a un contactado ya le dijeron. Correcto, pero ustedes hagan su parte. Sintonicen, claro, entiendan. Lo hacemos, ahí está. Me parece que es el inicio de algo. Creo que eso es la parte más importante. Te dieron, por llamarlo de alguna manera, te dieron un toquecito. Eso. Te dieron una llamadita. Exactamente. Ahí está, y se dio. Así es. Que yo creo que, y justo de que hemos estado hablando muchísimo de esto, Johanan, yo sé que tú has entablado estas conversaciones, estas entrevistas con un montón de personas interesantísimas, porque de alguna u otra forma con diferentes especies y cosas, porque no todos son extraterrestres, hay un montón. Ellos empiezan a tener estos mensajes y aparte tratan de explicarlo. Y justamente a mí lo que me gusta es lo que ocurre previo a, antes de toda esa comunicación que después puede sonar bien loca. ¿Cómo llegaste a esa comunicación? ¿Por qué te seleccionaron? ¿Cómo lo decidiste? Etcétera, ¿no? Y entonces entiendes que cualquier ser humano puede lograrlo. Y creo yo que si de alguna forma, aunque todavía estamos en pañales del entendimiento de qué es, pero ellos se están acercando. Llevan décadas, o sea, van a cumplir un siglo que están duro y dale diciendo hola. Y no les hacemos caso. Claro, están esperando que nosotros también demos un paso. Entonces, pero nosotros no me refiero a Johanan y a mí. Me refiero literalmente a las personas que
que están viendo este episodio, que están escuchando este episodio. Me refiero a sus familiares, me refiero a mis familiares, me refiero a mis amigos, mis no amigos, porque no los conozco. Me refiero a la humanidad, que diga, esto no tiene nada que ver ni va en contra de mi creencia religiosa. Claro. Esto no tiene nada que ver ni va en contra de mi creencia política, del equipo de fútbol al que le voy, de la deuda que tengo en el banco, de cuántos hijos tengo, de mi preferencia sexual. No tiene nada que ver. Soy un ser humano experimentando la vida, me puede tocar algo bien feo, me puede tocar algo muy bueno, pero la decisión del equilibrio de mi espíritu es mía. La decisión de la comunicación con estos seres es mía. Pero si más personas nos sumamos a empezar a ese toque, lo que sigue ya no va a ser un toquecito. Lo que sigue va a ser ellos diciendo, muy bien, ya se están preparando para algo más. Entonces, nosotros también. Ahora vamos a dar el siguiente paso. Y nos va a volver a tocar a la humanidad comprender y dar ese siguiente paso. Hasta que ya no sea un paso, sino que sea una caminata que nos lleve a un punto en común. Que yo creo que esa es la parte tan importante. No porque ellos vayan a llegar y vayan a salvar el planeta, quizás es el segundo paso que nos toca. Claro, desde el que luego. debemos hacer ahora nosotros. Exactamente, sí. Porque ahora ya se manifiesta, al menos ahí en el desierto. Sí. A ustedes se dieron cuenta que es real, que es auténtico lo que se ha descrito desde la década de los 70s. Y como tú bien mencionas, ¿y cuál es el siguiente paso? Pues hacer lo necesario para ver quiénes son, de dónde vienen, qué quieren, desde cuándo están ahí. Imagínate, sería alucinante. Claro. Es que yo lo pienso de la siguiente manera, a lo mejor es un poco romántico, Ajá. pero siento que de alguna forma no nos hemos dado cuenta de que vivimos en un vecindario. Y el vecino, pues quiere saludarnos. Y ya nos tocó un montón de veces a la puerta. Vamos a abrir la puerta. La pregunta es, ¿cómo va a estar nuestra casa en la que vamos a recibir a nuestros vecinos? Así es. ¿Sucia o limpia? ¿Vamos a tener preparado té para ofrecerle a la visita? ¿Vamos a entablar una conversación súper positiva? ¿Qué va a pasar? ¿O vamos a dejar al vecino parado con los regalos dando la bienvenida al vecindario afuera de la puerta porque simplemente tenemos pereza de limpiar nuestro cochinero y levantarnos de una forma amable a abrir la puerta? Porque eso es un vecindario cósmico. La vida pulula allá afuera, claro. Pulula aquí en este planeta. Solamente tenemos que darnos cuenta de que no somos los únicos que poseemos inteligencia, que construimos tecnología. Hay muchas especies de diversas formas que están esperando a que decidamos simplemente... Hombre, ¿cuál es la probabilidad de que te mudes a un vecindario y lo primero que pase es que el vecino te toque la puerta para entrar a tomar posesión de tu casa? Eso no va a pasar. Claro. Eso no va a pasar. Es positivo, pero tenemos que entenderlo y tenemos que estar preparados para eso. Ahí está el toquecito, ya tocaron el timbre. Ahora hay que responder. Y ya tardamos 100 años en responder. Hay que responder. Claro. Hay que responder, ¿no? Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, claro que sí. Tarde o temprano lo tenemos que hacer. Y como tú bien lo mencionas, y yo creo que a partir de estos podcasts, de lo que tú haces en Podcast Paranormal, lo que nosotros hacemos acá, lo que constantemente estamos divulgando, es eso, precisamente concientizar a la ciudadanía de que ahí están. Y que realmente si te permites viajar, el conocer, el estar en esos lugares, vas a ser partícipe también de eso. O sea, eso no es solamente para unas cuantas personas. Porque imagínate, en total de todas las personas que fueron FEPO, a lo mejor muchas personas era su primera vez que se quedaban en una casa de campaña. Que a lo mejor era la primera vez que tenían contacto con el desierto. Que a lo mejor era la primera vez que tenían un avistamiento de esas luces extrañas. Y estoy seguro que su vida cambió a partir de ese instante, Fepo. Por supuesto que sí. Hace un momentito te dije, sí. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Cuando estaba en Egipto, yo dije, qué raro, o sea, es como que aquí hay mucha historia de estos seres y todo, de ese contacto en el pasado. Sí. Pero no veo que en el cielo haya algo. ¿Sabes? En las noches, que no hay una sola nube, no siento. O sea, nada más las estrellas, lo normal, pues. No, exacto, o sea, no lo siento. Yo decía, ¿por qué? Es porque es pues lamentablemente es una sociedad que está bien aplastada por su religión, pero brutal. O sea, la gente tiene callos aquí de tanto estar con la cabeza puesta en el piso. Y cuando tú hablas de esto, se espantan y se alejan.
se los juro, los meseros y esto es, no, de eso no hablamos, todo es malo de esa historia y se van. Y seguramente lo han experimentado y se lo callan. Entonces, ellos dicen, no, pues aquí no. Y ya nos vamos, ¿no? En el pasado. Y yo estaba piensa y piensa en esto cuando salimos de un lugar y me dijeron, es que ese es un ovni, ¿no? Y dije, no creo. Y como que me distraje y se fue. Me quedé pensando, quizás sí. Creo que vi un ovni. Nos subimos un barquito. Íbamos a cruzar de regreso hacia, el río Nilo, de regreso hacia el hotel. Y yo iba pensando en esto en el camino, entonces me quedé viendo hacia el punto donde había aparecido supuestamente este ovni. Y apareció de nuevo. Y dije, ahí está y todo. Y desapareció. Y entonces como que pensé, todos van a creer que soy un mentiroso porque solamente yo lo vi, bla, 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 bla. Y todos estaban viendo, preparados con el teléfono celular. Y no pasó nada. Y llegamos. Y de verdad es que yo decía, no lo puedo creer. Pero yo venía viendo el punto. Y aunque me hablaban, yo estaba de pie en ese barquito, en silencio, dentro de mi cabeza, así de por favor. O sea, no saben el daño que pueden hacerle a las personas cuando los dejan como si fueran unos locos. O sea, ¿por qué se aparecen un instante y se van? Aparezcan. Estamos listos, no tenemos miedo. Vinimos en ese tipo de viajes. La gente viene porque me conocen. Por favor, nada. Y bajamos del barquito. Y yo le dije a una chica que venía de Canadá, porque ya se me quedó viendo así como raro. Y yo le dije, es que, ¿por qué no hay ovnis aquí en Egipto? Y me dijo, sí hay. Pero están como invisibles, tienes que saber dónde están ellos. Y yo le dije, es que es muy raro porque mira, ahí te juro que yo vi que apareció uno y de repente desapareció y ya no estaba, pero te juro que estaba ahí, apareció. Ándale. Y me sacó mucho de onda que en el momento en el que dije que ahí estaba, ¡pum!, apareció y fue muy rápido mi pensamiento, ya no me va a pasar esto, y grité, ¡un ovni! Ahí está, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y estaba así paradito. Por eso es que dije, me acabo de acordar de algo. El mismo movimiento, la forma de desaparecer, como los de la zona del silencio. Mira. Y mira, es del otro lado, ¿eh? Y estaba así, y de repente hizo como ese serpenteo, así, y desapareció. Y yo dije, ¡wow! Y me volteé, no todos los del barco, la mitad, estaban así, justo detrás de mí. Y yo me volteé y los vi y les dije, ¿lo vieron? Y todos gritaron, ¡sí! Y yo grité, ¡no estoy loco! O sea, fue así como de, claro, ¡wow! O sea, ya, justo lo que estaba solicitando, pero no para todos. Claro. Para la mitad. Pero había una persona que la verdad, o sea, les mando un fuerte abrazo, porque ella me había comentado que nunca había visto un ovni. Nunca. Y yo le dije, ¿cómo? Así. Ellos son de Perú. Ok. Me dijo, yo nunca he visto un ovni. Nunca. Y en ese momento se puso a llorar. Porque la primera vez es la más extraordinaria. Desde luego. Te cambia la vida. Claro. Te cambia la vida. Y yo vi eso en su rostro y me acordé cuando yo estaba chiquito. Y dije, wow. Y en la zona del silencio, eso vi en el rostro de muchas personas que se acercaron así, después de la tormenta. Mira, yo con lo que vi el viernes, ya está. Sí. Porque nunca había visto uno. Pero qué bueno, porque estás cambiando las vidas. Estamos. Y la gente está consciente de lo que realmente sucede. Sí. Y de que no estamos locos. Sí. ¿No? Ahora ya somos más locos. Sí, ya todos estamos locos, qué bien. Pero qué bueno. Yo creo que eso es muy bueno, Fepo, porque te digo, a mí lo que me llama la atención, mira, en muchas de las ocasiones, y lo digo con mucho respeto, en muchas de las ocasiones compañeros de varias partes del mundo nos dicen, oye, ustedes que van tanto a la zona del silencio, ¿me puedes compartir fotografías? Sí, te las mandamos. Oye, voy a publicar un libro y un capítulo es de la zona del silencio. ¿Nos puedes dar más información? Sí, desde luego.
Pero yo me quedo pensando después, ya cuando ves todo esto, o documentales, que nos han pedido imágenes, y yo me quedo pensando, ¿por qué no van? ¿Por qué no tomas tus propias fotos? ¿Por qué no vas y sacas tus propias entrevistas? Porque la gente no quiere esforzarse, la gente no quiere ensuciarse, la gente no quiere pasar frío ni calor, no. Y yo creo que eso está mal desde el mismo ámbito de los misterios a nivel internacional. Por supuesto, porque además más allá de lo que puedas obtener para tu programa, para tu documental, para tu libro, etcétera, la experiencia personal de verlo, o sea, esa experimentación, no hay nada que puedas mostrar que te dé esa experiencia única, porque es insólita, es increíble. Claro. Entonces, si estás haciendo esto de alguna forma y no vas, es justo lo que acabo de decir, como ¿por qué? O sea, no tiene ningún sentido. Claro. Ve y toma tus fotos. Es más, me mostraron fotos, sí. No en esa ocasión, sino, no sé hace cuánto tiempo fue, de seres ahí ya no de la Hermandad Blanca, etcétera, literalmente, de seres extraterrestres en la zona del silencio. Mira. Literal, que yo me quedé así, dije, ¿qué? Sorprendido de lo que se estaban mostrando. Yo dije, pero ¿por qué el mundo no conoce esto? O sea, ¿por qué el mundo no ha visto estas fotografías? ¿Qué está pasando? Ahí contaron la otra historia de esta persona que es Cajita del Niño Fidencio, que se fue a meter con sus amigas a la zona del silencio porque el Niño Fidencio les dijo que había un ser extraterrestre en una cueva. ¿Y luego? No sabías esto. A ver, platícanos. Es una historia extraordinaria. En resumen, o sea, nada más voy a hacer un contexto rápidamente de lo que es el Niño Fidencio. Ajá. Es una historia larguísima, pero el Niño Fidencio es una persona que a través de Dios le daba un don y curaba a las personas. Literalmente rompía una botella, agarraba un pedazo de vidrio, abría una persona, sacaba el tumor, lo cortaba, luego lo cerraba así con la mano, listo, el que sigue. A veces se juntaban más de 10,000 personas en el pueblo en el que vivió. Entonces, cuando muere, supuestamente regresa a través del cuerpo de otras personas que les dicen cajitas. Cajita porque cajita, materia, etcétera, ¿no? Sí. Porque dejan que su cuerpo sea tomado por un espíritu, en este caso, por ejemplo, del Niño Fidencio, pero hay otras cajitas de otras cosas, incluyendo de la Santa Muerte y más. Pero siempre para ayudar a las personas. Siempre para ayudar a las personas. Generalmente de sanación, pero hay otro tipo de ayuda que también ejercen. Entonces, el Niño Fidencio es súper famoso porque pues él trabajaba directamente, ahora sí que con el patrón y no con otra cosa, ¿no? O sea, es como súper extraordinario. Pero bueno, ahora él es el que regresa de alguna forma como para ayudar a otras personas y curan y etcétera. Hay una mujer muy famosa que es Cajita del Niño Fidencio. Son varias, pero esta en específico, y nunca menciono su nombre porque me gustaría un día poder entrevistarla, que me cuente esto de primera mano, y también porque quiero entrevistar a varias personas al respecto, pero no quisiera como que parezca como que yo estoy diciendo, esta es la buena, porque son varias cajitas del Niño Fidencio. Yeah, okay. Entonces, bueno, esta mujer, el Niño Fidencio, le dice, sí. Baja y le dice, es muy raro porque baja y puede bajar en ella, o baja y ella como que lo siente. Como entonces, que entra. Puede entrar en ella, okay. O puede como sentir que está ahí la presencia y entonces conversan. Y el Niño Fidencio le dice que vaya a un X lugar, ella no comprende bien qué onda, le dice toma esa pluma y ese papel y apunta estos números, ella apunta los números y le dice ¿saben lo que son? No, y dice bueno vas a ir con esta amiga, ella es la que va a llevar la camioneta, esta otra amiga es la que va a saber bla bla bla, vayan a este lugar, en esas coordenadas, no coordenadas, le dice vayan a ese lugar y van a encontrar una cueva y a 3 personas. Vayan porque estas personas necesitan de su ayuda, vayan lo más pronto posible. Habla con su amiga, etcétera, etcétera. Al día siguiente deciden partir hacia este lugar. Resulta que esos números, la tercera amiga, o sea, una es la de la camioneta, otra es la que quién sabe por qué, y ella. La tercera amiga es porque cuando ve los números dice, esas son coordenadas. Se da cuenta inmediatamente. Okay, sí. La zona del silencio. Y dice, ¿cómo vamos a llegar? Bueno, me dijo que tomamos esta carretera
que es así como se llega a la zona de silencio. Y ahí vamos a entrar, es un camino muy complejo, por eso necesito de mi amiga que tiene una camioneta. Vamos a entrar a esta zona y donde ya no podamos continuar, paramos la camioneta y vamos a caminar 2 horas hasta llegar a estas coordenadas. Y lo hacen. Y llegan estas 3 señoras. ¿Y qué encontraron? Había una hondonada. Y cuando llegan dicen, a ver, pues hay que bajar. Pero pues no se puede, o sea, es súper difícil y peligroso. Y están tratando porque al fondo, a lo lejos, veían un cuerpo. Y dijeron, hay una persona ahí, y le gritaban, ¡hey! ¿Necesitas ayuda? ¡Hey! Y la persona pues estaba ahí, ¿no? Entonces estaban tratando de ver cómo bajar. Estas señoras no podían, estaban cansadas. Y una de ellas dijo, miren, ahí hay una cueva, y a esa sí podemos ingresar. Te dijo que había una cueva, ¿no? Sí, me dijo que dentro de la cueva estaban. Vamos. Se meten estas 3 mujeres, llegan a la cueva, empiezan a avanzar en la oscuridad de la cueva, y de repente encuentran un cuerpo. Pero el cuerpo era de un ser extraterrestre. Y me lo describió, o sea, fueron unas personas que son amigas de ella y me contaron toda la historia. Que el cuerpo era como si tocaras una gelatina, así, pum, así, como un anfibio de color gris, un poquito verdoso, como un anfibio, tal cual. Sí. Cabeza grande, poquitita. No era la oreja como el oído nada más, el hoyito. No, que sí había oreja, pero que era así, como algo que en algún momento fue una oreja y ya se atrofió, chiquititita. No, cero pelo, nada, 4 dedos largos, así. Parecía que estaba desnudo, más no estaba desnudo. Cuando ya lo vieron de cerquita y lo tocaron, tenía un trajecito del mismo color que él, pegadititito, que de hecho, si lo estirabas, como que se alcanzaba a soltar, pero se volvía a pegar, ¿ok? Y el pie, digamos que ella siente que sí tenía en algún momento un huesito, porque estaba así, y lo podían levantar, pero se volvió a caer. Los párpados de estos ojos grandes no eran horizontales, estaban cerrados y estaban de manera vertical. Wow. El ser estaba lo que ellos consideran muerto. Sí. Lo tocaron y todo. Pues no, ¿qué hacemos? Vemos que nos lo llevemos, ¿no? Y de repente ella sintió que el niño Fidencio estaba bajando. Entonces dijo, ahorita nos va a decir qué onda. Y en lugar de entrar a ella, el niño Fidencio comienza a tratar de entrar en el ser extraterrestre. Y ella dice que el niño Fidencio lo intentaba de muchas formas y no podía. Y estuvo intentando, como no pudo, le dijo, no puedo acceder a él. Quizás porque es otro tipo de naturaleza biológica. Claro, desde luego. Y no puedo. Pero ya está oscureciendo. Necesito que se vayan ya. Porque, o sea, aquí te agarra la noche y ya fue. Sí, exactamente. Váyanse ya. ¿Qué hacemos? Váyanse. Entonces se salieron, se fueron rápido, se subieron a la camioneta y ya estaba oscureciendo bien feo y llegaron hasta el pueblo, en la carretera. Decidieron quedarse. Ya antes de que saliera el sol, ya estaban de pie y ya estaban otra vez. ¿Regresaron? Sí, rellenaron de gasolina otra vez la camioneta y ahí van de regreso. Llegaron, ya había amanecido, cuando ellas llegaron, se bajaron, caminaron y cuando llegaron a la hondonada, donde estaba la cueva, ya no estaba el cuerpo, el que se veía en la parte baja. Wow. Estaban unos militares. Ándale. Y ella, o sea, digamos en su conocimiento de lo que comentó esta señora, que le comentó a estas personas que me cuentan la historia, es que eran militares de la NASA. A lo que se refería, no es que yo le dije, vio un emblema de la NASA, dijo, no, es como ella lo contempla. Lo que vio fueron militares que no eran mexicanos. Okay. O sea, norteamericanos, claro, desde camionetas, etcétera. Y cuando lo vieron, inmediatamente bajó el niño Fidencio y les dijo, váyanse de aquí, que no las vean, que no las escuchen. Si las ven, ya no la cuentan. Váyanse. Y se fueron. Están en peligro. Y se fueron.
Wow. Increíble historia. Ocurrido en la zona del silencio. Exactamente. Por el lado de, en este caso sería por el lado de Durango, Chihuahua o... Yo creo Coahuila. que de Durango. De Durango, ok. Creo que fue de Durango. Es que imagínate todos los misterios que deben de estar ahí todavía a la espera de que sean contadas esas historias, esos casos. Es increíble. Yo cada que nosotros vamos, me cuentan nuevas historias. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó aquello? ¿Qué vimos esta luz? ¿Qué nos siguió? ¿Qué siguió al tráiler? ¿Qué siguió a la moto? Que sí, las voces. Exactamente, las voces de las niñas. Que hay gente que los tocan mientras están en la noche durmiendo. Así es. ¿No te reportó nadie algo Sí, así? escuché que unas personas dijeron que sintieron que los estaban jalando, tocando, que les pegaban a sus casas de campaña. Exactamente. Sí. ¿Qué cosas? O sea, realmente creo que es un lugar sumamente enigmático, Fepo, que nos ayuda a seguir entendiendo que el misterio es real, que es auténtico y que lo que tenemos que seguir haciendo es investigándolo, estudiándolo, analizándolo y compartiéndolo. Y además hay algo que es súper importante. La zona del silencio, digo, hasta el nombre es muy interesante, ¿no? La zona del silencio tiene un renombre muy fuerte entre los amantes del misterio, pero ya que estás ahí te das cuenta de que la investigación ha sido mínima. Así es. Porque falta es mucho. Falta muchísimo. Falta mucho. Mira, yo recuerdo que la primera vez que fui, que fue en febrero del 2019, invitado por el presidente municipal en ese momento de Francisco y Madero, que es por el lado donde nosotros llegamos a acampar, por el lado de Coahuila. Yo llego emocionado porque era la zona del silencio, pero me di cuenta que lo que había leído, lo que yo me había enterado de lo que se publicó a finales de los 70s y en los 80s, hace cuenta que le habían puesto una pausa. Sí. Y era exactamente lo mismo, nada más que en tiempos modernos. Pero se sumó lo de la hondonada, se suma los avistamientos de ovnis, se suma lo de cómo se prenden las dunas. O sea, vemos que sí, lo pusieron en pausa, pareciera, pero sí hay todavía muchas cosas por publicar, muchas cosas por investigar. De hecho, hubo algo que me contaron que se me hizo bien... O sea, desde el punto de vista de quien lo cuenta, sí, se me hizo como gracioso, pero me pareció extraordinario. Después de que vimos, creo que fue la hondonada, después de haber visto la hondonada y nos estábamos moviendo hacia otro sitio, estaba estos como cerros, como montañitas, y cuando íbamos pasando, de repente este muchacho, el nieto del señor que iba con la camioneta, se me acaba de ir su nombre y me cayó súper bien, que aparte está en el culto luciferiano, y yo lo primero que le dije es, pero sí sabes que no es el diablo. Y me dijo, claro, perfectamente. Y le dije, ¿quién es? Y wow, o sea, sí sabía, sí sabe, ¿no? Yo le dije, muy bien, o sea, con conocimiento las cosas van bien. Y digo, qué comentario bien raro porque mucha gente va a pensar que estoy hablando del diablo, pero no estoy hablando del diablo, y yo no soy luciferiano. Solamente comentaba y me pareció muy, muy interesante, y un chavo muy inteligente. Y me cuentan su abuelo y él que en ese cerro le dijo, oye, aquí es donde los contrataron para hacerlo del evento. Y yo dije, ¿un evento aquí? Me dijo, sí, pensamos que era una persona que se iba a casar y que se quería casar en la parte de allá arriba. Sí. Entonces lo que mandaron a hacer es como dejar el lugar más plano y limpio de tanta piedra y cosas, y pusieran como unas velas en círculo. Por eso pensaron que era una boda. Ok. Y este muchacho, que no es de allá de Coahuila ni nada, o sea, quién sabe dónde sea, específicamente, fueron y les dijo, tiene que ser ahí, y me tienen que hacer esto, y tienen que poner las velas, y bla, bla, bla. Y ellos pensaban que se iba a casar. Y le decían, ¿no quieres que te llevemos música o algo así? Decía, no, así estoy bien. Okay. Nada más esto, y porque ahí va a ser mi cita. Eso fue lo que dijo. Dijo, ok, entonces no se va a casar, va a tener una cita. Dijo, no me voy a casar, pero voy a tener una cita. Ok, pues aplanaron, le pusieron sus velas o no sé qué cosa, y el cuate se fue a su cita. Y de repente, platillo plateado enorme ahí. Y que lo vieron a lo lejos, que prendió una luz y se veía el platillo. Wow. O sea, eso es lo que me comentaba ese muchacho. Claro. Plateado, grande, ahí, y después se fue. Y ya después este chico pidió que regresaran por no sé qué hora,
Regresó y no les quiso contar nada. Solo tuvo su cita. Y yo así de, a ver, ¿cómo? Claro. O sea, esta persona tuvo un encuentro programado y además lo preparó como si fuera una cita y llegó el ovni. Es la cosa más rara, ¿no? Más rara, ¿no? O sea, aquí pasa de todo. ¿Sí? Y ustedes lo vieron y me dijo, no, o sea, a lo lejos, ¿no? Pero qué raro. O sea, ve la cantidad de historias que hay, que yo creo que si fuéramos todo un año, aún así nos faltaría tiempo para conocer todo lo que hay ahí. Claro. En la zona del silencio, ¿no? Y si además pues estás ahí directamente, seguramente vas a experimentar algo. Claro, desde luego. Mira, yo siempre he dicho, Fepo, amigos del auditorio, que cuando nosotros nos dicen que hay un lugar donde espanta, o un lugar donde hay muchos avistamientos, o un lugar donde sientes cosas raras, y vamos, lo corroboramos. Así es. Y puede pasar o no puede pasar. Así es. Pero ya no nos quedamos con la duda. Uh-huh. Ya estamos ahí, y lo vivimos, lo experimentamos, y en muchas de las ocasiones sudamos el misterio. Y yo creo que eso es lo mejor y es lo que siempre se tiene que hacer. Claro. Y además sí se puede compartir con muchas personas. Yo creo que es muy padre, porque hay lugares a los que definitivamente, no lo sé, por ejemplo, vamos con Avi Loeb ahí que está en medio del océano sacando pedazos de un ovni. Pues no es como que vamos comunidad, o sea, no puedes hacerlo. Claro. No puedes. Y rentemos un bote y vamos, o sea, tampoco. O sea, hay ciertas cosas que podemos experimentar y hay ciertas cosas que no. Yo creo que el mundo está lleno de lugares asombrosos y si unas personas tienen la oportunidad, quieren hacerlo, les gusta la investigación, etcétera, y pueden acudir a estos lugares asombrosos, ¿por qué no hacerlo? Claro. Digo, con seguridad, porque sí, desde son luego. Difíciles, repito. Claro, imagínate nada más en el desierto, si los propios guías se pierden en los recorridos, ay no, es a la derecha, no, vete a la izquierda, no, ya está borrado el camino, ¿y ahora por dónde? Pues dale, porque está el cerro aquí. Imagínate los que no conocemos. A mí me traumó la historia que contó Don Conrado, que este guía, o sea, es un guía muy experimentado, y llegaron unos muchachos que le dijo, no, es que yo soy un guía súper experimentado, yo estudié en tal lado, yo he hecho senderismo en no sé dónde, bla, 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 yo conozco a la perfección este lugar, lo he estudiado, pero no de estar ahí, claro, de estudiarlo. Y le dijo, no necesitamos guías. Es que, señor, no es por el dinero, es porque es peligroso. Sí, yo sé, no necesitamos guías. Regresamos en 5 días. Y regresaron de 3, 2. Y fue este guía, Don Conrado, quien encontró al que era el experto. Y me dijo algo que yo dije, órale. Digo, no voy a contar porque es su historia y aparte es como muy cruenta. Pero me dijo, así como hasta como que regresó a ese momento. Me dijo, fue la primera vez en mi vida que vi un cuerpo tan maltratado por el sol y lo que hace la naturaleza. Es la primera vez que veía una persona sin vida. La primera vez. Y tener que encontrarla, tener que sacarla. Es fuerte. Es fuerte. Claro, entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Claro, desde luego, yo por eso siempre cuando hablamos de las zonas del silencio, yo le recomiendo a la gente, si usted va, no es necesario que vaya con nosotros, pero si usted va solo, si decide llevarse a su familia solo, la va a pasar muy mal. Cuidado. Porque no conoce la zona, porque lo mejor es que vaya con un guía. Por supuesto, así, definitivamente, en letras grandes, en negritas, del lugar, que sepa, en serio, estás poniendo tu vida en peligro, de verdad, o sea, mejor asegúrate de que las cosas estén bien. Claro, a mí siempre me dicen, es que tú nada más quieres que viajemos contigo. No, pero es que seguro en el camino voy a encontrar una gasolinera, voy a encontrar un Oxxo, voy a encontrar un centro comercial. Pues, ¿cuál si no hay nada? Tú ya lo viviste, no hay nada. Son kilómetros y kilómetros que no hay nada. De hecho, se me ocurre que voy a poner una gasolinera y un Oxxo ahí. Sería un negociazo. Sí. Qué cosas. Muy bien. ¿Qué te deja esa experiencia de la zona del silencio, Fepo? Pues me da mucho gusto y te agradezco. Gracias por haberme invitado. Creo que me da mucha experiencia y eso es algo que es difícil de obtener de una manera
pues tan rápida en tan poco tiempo, porque, repito, otra vez, como a lo mejor como investigador o como amante de este fenómeno, cada cierto tiempo yo sí tengo la necesidad de volver a experimentar el fenómeno. Claro. Me gusta recordarme que está ahí. Y el hecho de poder estar en un lugar icónico, mítico, tan especial, debe de estar ahí en el currículum de FEPO y de cualquier investigador o investigadora, debe de estar ahí. Claro. Debe de estar esa experiencia, y si logras esa experiencia con profesionales, si logras esa experiencia donde hay pues un pequeño espectáculo, digamos, de estas, lo que sea, porque no sé realmente qué son, te vas muy feliz. Te vas muy feliz, te vas con una nueva experiencia, y es como logro desbloqueado, Claro, pero exactamente. de una manera súper positiva. Te ayuda a repensar las cosas que ya dabas por un hecho. Como a mí me gusta la idea del extraterrestre, y ver que todo provino de abajo te cambia la perspectiva. Exacto. Por último, Fepo, ¿hiciste contacto con extraterrestres, con intraterrestres o con seres dimensionales? Uy, yo no sé si contacto hicimos, o inicio de... Exacto. Así como en un ese toquecito. en ese entendido de que no es un contacto de que te llevan o que se presentan frente a ti y te van a dar mensajes. Claro. Pero sí, como tú bien lo mencionas, el inicio de ese contacto. El como inicio. que ese toquecito que te dieron. Ese toquecito. Creo... Qué difícil pregunta, qué difícil pregunta. Creo que no eran extraterrestres. O sea, seres que habitan otros planetas, nacieron en otros planetas y vienen hasta acá de forma física. Creo que no era eso. Creo que de dónde vienen o qué son es muy difícil, pero creo que está más cercano a una inteligencia con grandes capacidades tecnológicas, pero que están allá abajo, intraterrenos. Okay. Si tienen o no un cuerpo físico, si son interdimensionales o no, no podría saberlo, pero me parece que son intraterrenos. Eso me dio esa corazonada. Ok. ¿Por qué un extraterrestre que viene de otro planeta iluminaría una duna desde abajo? ¿Para qué? Es como, creo que están allá abajo. Okay. Eso creo. Perfecto. Fepo, ¿dónde la gente puede darle seguimiento a todo tu trabajo? ¿Dónde la gente puede enterarse de todas tus actividades? Ay, muchas gracias. Primero que nada, te agradezco muchísimo la invitación. De verdad, me encanta platicar contigo de estos temas, y le agradezco muchísimo a tu audiencia. Espero que se la hayan pasado bien. A mí me pueden encontrar básicamente en cualquier red social como Podcast Paranormal, y tenemos otros canales. Solo quería hacer un breve anuncio porque Sí. aunque tienen una relación los fenómenos paranormales, podríamos decir que es lo mismo con el tema del fenómeno no humano, interdimensionales, extraterrestres, interterrenos y más, está como, digamos, como en otro género. Son películas, pero unas son de terror y otras son tipo documental, ¿no? Claro. Entonces digamos que son dos géneros muy distintos, aunque estamos hablando de lo mismo. Entonces tomamos una decisión que vamos a empezar ya próximamente. Quizá cuando vean esto todavía no esté listo, pero se los quiero comentar de una vez. Vamos a dividir lo que es el podcast paranormal para dejarlo viviendo con todo lo que tenga que ver con lo que reconocemos como fenómenos paranormales: brujería, duendes, etcétera, etcétera. Todo esto, fantasmas, psicofonías, todo esto va a seguir viviendo y va a estar únicamente en podcast paranormal. Y todo lo que tenga que ver con el fenómeno no humano lo vamos a tener en otro podcast que va a ser, es el mismo formato, etcétera. De hecho, vamos a pasar todos los capítulos de Pulso que hablan del fenómeno humano para allá, porque he notado algo que es muy interesante. Hay muchas personas que son amantes de los fenómenos paranormales, de la brujería, de la magia, de todos estos fenómenos, pero no les gusta tanto el fenómeno humano. Y hay quienes son súper amantes del fenómeno humano y no les gusta tanto los otros temas. Entonces, de repente publicamos un capítulo que tiene que ver, no sé, con el niño Fidencio. Y abajo nos ponen, estuvo padre,
pero ¿cuándo vas a hablar de este caso? Y son tantos los casos, claro. Son tantos los casos, de verdad, son tantos que o hablamos de una cosa o hablamos de la otra, y es complejo a veces decidirte por cuál vas. De repente yo quiero hablar del Mothman, pero resulta que lamentablemente pues fallece una persona que es el Papa, y está todo el tema de las profecías del Papa y Así bla, bla, es. bla. Entonces, Mothman, te amo, pero voy a hablar de ti después. Sí, sí. Y empieza a hablar otros temas. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma para que podamos tener en un nicho viviendo unas cosas y en el otro nicho viviendo las otras. Y por supuesto que te voy a invitar para que vayamos a platicar. Me gusta mucho el tema del contactismo y lo repito, creo que es súper importante que cuando hablemos de esto, sobre todo por lo que se está haciendo en los congresos en Estados Unidos, etcétera, se tiene que tomar desde todas las vertientes el fenómeno. Yo en aquel entonces, cuando fue la primera audiencia en el Congreso y la segunda, me hablaron para pedirme el teléfono de Marta y Gareda y me preguntaron que si yo quería ir. Y yo les dije, o sea, en ese momento, no, tú sabes, yo no hacía investigación más allá de desde mi casa sentado en la computadora y con los libros, que está bien, pero hay que hacer otro tipo de investigación. Yo les dije, no, o sea, a mí que me invitan. O sea, digo, está padre, muchas gracias, pero yo no veo que entre los nombres esté el de Johanan. Y se necesita eso, se necesita ese conocimiento, se necesitan estas cosas, porque es parte del fenómeno. Claro. Y es una parte tremendamente importante. Entonces, creo que en estos casos tenemos que hacer fuerza, desde mi punto de vista. Ahora sí, desde mi punto de vista, considero que parte de la evolución de la especie humana es que demos el paso para que ese contacto ocurra. Tenemos que entender el fenómeno desde todos los puntos, desde la parte política, porque van a haber cosas que van a cambiar en la política, desde lo que es real, lo que no lo es, que el público pueda entenderlo, que sepamos la diferencia entre un intraoceánico, un intraterreno, un ser extraterrestre, un interdimensional, un crononauta, etcétera, etcétera. ¿Qué son estos términos? ¿Qué tipos de inteligencia son? ¿Por qué contacta a unas personas o por qué no las contacta? Entender todo esto es un fenómeno bien complejo y hermoso. Claro. A mí me tiene enamorado desde que soy muy pequeño. Entonces, pues queremos darnos también nosotros la oportunidad de poder entablar estas historias y bueno, va a ser un poquito distinto de lo que es Podcast Paranormal, pero va sobre esa línea, nada más para poderlo tener de esa forma. Y nada, pues te agradezco un montón que me hayas invitado, le agradezco un montón a la audiencia, espero que se hayan divertido, espero que la información les haya sido positiva. Y gracias, solo me queda decir eso, gracias. Pues qué bueno, muchas felicidades por este nuevo proyecto que en unos días ya será una realidad. Espero. Y esperemos que toda la gente que nos mira en estos momentos vaya, se suscriba a este nuevo canal de FEPO para que ustedes estén enterados de todo lo que implica el tema de los ovnis, los extraterrestres o lo no humano. Lo no FEPO. Humano. Exactamente. Muy bien, FEPO, muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Gracias. Amigos, han escuchado ustedes a Fepo de Podcast Paranormal, ya nos platicó su historia, esas experiencias que tuvo en la zona del silencio, y yo creo que esto nos ayuda a seguir sensibilizándonos, porque siempre lo he mencionado, hay muchos investigadores, mucha gente en diversas partes del mundo que hablan, aseguran cosas fantásticas y extraordinarias de la zona del silencio, pero nunca han estado, no han ido, no lo conocen, no lo han sentido. Pero es muy distinto cuando ya alguien va, lo conoce, y ya escuchó usted a Fepo, que junto con su comunidad se dieron esa oportunidad de estar en el lugar y quedaron maravillados de todo lo que vieron, de todo lo que escucharon y de todo lo que sintieron. Así que si usted tiene oportunidad, también dese ese chancecito, un fin de semana, váyase, pero eso sí, con los guías locales, o véngase a viajar con nosotros, porque creo que esto nos va a ayudar en mucho para seguir entendiendo las maravillas de este punto de la República Mexicana, que es considerado uno de los lugares más enigmáticos, uno de los lugares más misteriosos del planeta. Les recuerdo que Encuentros Extraordinarios está en Spotify y en YouTube como @Encuentros Extraordinarios. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas, les mando un fuerte abrazo y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta entonces.